Ok. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión que tenemos preparada con la artista eh, Ale de la Puente, ¿sí? Hola, mucho gusto a todos. Sí, bienvenidos a todos. Ale de la Puente, pues es una artista mexicana bueno, me encanta tu biografía sobre tus estudios, Ale, súper multidisciplinar. Ale de la Puente es diseñador industrial de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, pero estudió joyería también en la Escuela Massana de Artes y Oficios en Barcelona, España, y tiene estudios en construcción naval en The Art School en Sausalito, California. Actualmente colabora con el Instituto Nacional de Astronomía y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y otras instituciones para la realización de su obra. ¿Sí? El trabajo de Ale de la Puente busca explorar nociones del tiempo a través de poetizar las experiencias dadas por el espacio, desde una aproximación tecnológica, científica, filosófica hasta lingüística. ¿Sí? Su trabajo en estos últimos años se centra en lo interdisciplinario, ¿sí? Donde le interesa generar un proceso reflexivo, sobre las posibilidades de integración entre el arte, la filosofía y la ciencia, en un entorno que permita que los procesos creativos se nutran de las diferentes visiones del mundo en una perspectiva de la vida cotidiana. ¿Sí? Y ha recibido diversos conocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre ellos the Polo Krasner Foundation Grant y el premio de adquisición Fundación CIBAM Artes Visuales. Felicidades, Ale. Y pues bienvenida, quiero decirte que tienes ante ti alumnos, en su mayoría alumnos pues de la clase de metodologías del diseño y otras clases de diseño. Son alumnos de diseño industrial, de música, de arquitectura, eh, de De estudios animación, creativos. de periodismo también. Entonces, pues bueno, tenemos aquí una multidisciplinariedad entre nuestros invitados, así es que espero que te sientas muy a gusto conversando con ellos. Invitamos a Ale un poco que nos compartiera su trabajo, su proceso creativo. Al final habrá oportunidad de hacerle algunas preguntas y también de que nos platique su proyecto que tiene con el TEC ahorita en este periodo desde agosto hasta septiembre y que está la invitación abierta por si Hasta ustedes como diciembre. profesores hasta diciembre, perdón, quisieran participar con ella. Entonces, pues sin más preámbulo, bienvenida Ale, te cedo la palabra y cuando quieras puedes proyectar. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Otra vez, qué gusto, qué rara me siento. Es la primera vez que voy a hablar entre tantas pantallas y dividido. La verdad es que yo no estoy acostumbrada al Zoom, entonces si hay algo que pasa raro, me avisen. Preparé una plática, preparé como un par de proyectos que tienen que ver con un proceso creativo que fue complejo y sobre todo en el que fueron parecidos al que estamos viviendo ahorita con Sandbox de Laboratorio de Arte, en el que entras y dices, no tengo ni idea qué voy a hacer, ni sé por dónde empezar. Y, y estos proyectos de los que les voy a platicar, voy a compartirles la pantalla y les van a ir saliendo imágenes, voy a seguir hablando, si algo no funciona me avisan y ya platicaremos al final, que va a ser yo creo que muchísimo más fácil, ¿no? El, el tema de investigar incluso el mismo proceso creativo, para mí es un misterio, porque yo creo que es algo que como artista uno lo va haciendo con uno mismo todo el tiempo, el ver cómo es que llego a una idea, no logro planearlo, no voy a hacer este proceso así, hago esto, va a llegar a esta idea, sino más bien que, pues, ya que surge la idea, entiendo desde dónde viene. Entonces, con todos los procesos y como ya llevo varios años trabajando, ya empiezo a encontrar apenas, por aquí es por donde me funciona, por acá, más que funcionarme, es un proceso
que sé que me alimenta y me nutre. Sé que tengo que nutrirme de muchas cosas, de muchas áreas, de muchas preguntas, hacer procesos de investigación para después tener con qué herramientas, de dónde surge la creatividad. La creatividad no surge, no es espontánea, no pasa así de la nada, pasa a partir de lo que te alimentas. Si no tienes ingredientes en la cocina, por más que quieras, no vas a poder hacer un buen platillo. Entonces, a veces tienes pocos, pero las posibles combinaciones y las formas de combinarlos son las formas en que haces el proceso creativo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Otra vez vamos a hacer este proceso. Share screen. Aquí está. Y share. Entonces, puse siempre en órbita porque pienso que estar en órbita implica es eso, es la trayectoria que en el espacio recorre un cuerpo alrededor de otro de masa mayor sometido a la acción de la gravedad. Pero al final todos los cuerpos están en múltiples órbitas, así como la Luna está en órbita alrededor de la Tierra, también lleva una órbita alrededor del Sol y uno no se sale de esa órbita, sigue la inercia. Y eso siento, me gusta pensar las cosas como metáfora para yo poderlas entender. Y lo que me sucede es que cuando estás en un camino y en un proceso creativo, pareciera que sigues una misma órbita. No es por nada que a veces caen en la misma solución muchas personas distintas que viven el mismo contexto o que están enfrentando el mismo diseño, sino porque es la ruta natural. Entonces, hay misiones en que uno se tiene que salir de la órbita, ¿no? Este no va a pasar, no va a seguir. Y es cómo llegar a salir de la órbita, cómo logras ir más allá de donde estamos con los pies en la tierra. Volar significa como salirte de esta fuerza de gravedad que nos va a llevar a poder imaginar otras cosas, a tener una creatividad fuera de estos elementos que nos obligan a ir por cierto camino, ¿no? Yo pienso que hay dos formas de trabajo que tengo. Una es a nivel de estudio, que es yo conmigo misma, con el dibujo, con mi investigación, y otra que forzosamente tiene que ser platicando con la historia o con otras personas. Esta es una serie de dibujos buscando otra forma de unir las constelaciones de los fotos. Son fotografías tomadas con un telescopio de diferentes áreas de la bóveda celeste, y es cómo las puedes unir creando otra constelación que no es la de misma, porque además, si tú dibujas tus constelaciones, ten por seguro que vas a volver a verlas cuando veas el cielo, ¿no? Es como algo que sucede de una forma sencilla porque uno encuentra las formas. Cuando uno tiene que encontrar una forma que no está hecho por uno tiene que aprendérsela. Entonces, es parte de ese proceso, ¿no? Es como yo crear mi forma de entender el mundo para poder crear otro, ¿no? Y luego vienen otros procesos que son las misiones que suceden, ¿no? El ser humano, mi tema hoy en día y de lo que les voy a hablar va a ser más del cielo y del universo, que son temas que he estado trabajando. Y no olvido que el ser humano lo ha estado viendo siempre, y así como hay cosas en órbita y como nosotros estamos en órbita y tendemos siempre a ir al mismo lugar, pasan cosas en el cielo que no pasan siempre y que son como los cometas, como el que acaba de pasar, que ojalá y alguno de todos ustedes lo haya visto, y si lo vio me dice. Yo traté de buscarlo, no hubo forma de verlo, nuestra temporada de lluvias hizo solo que las nubes lo vieran, pero los cometas que pasan de vez en cuando, ahorita sí los podemos traquear, sabemos de dónde vienen, cómo vienen, a qué horas lo vamos a ver y en qué punto del horizonte. Pero hace muchos años no fue así, y que apareciera un cometa era pues casi un omen divino, o anunciaba una tragedia, o era una cosa extraña, ¿no? Yo siempre he querido ver algo así que no sepamos qué es, que en el momento que sucede en el cielo es ¿qué es eso, no? Que hacia dónde va a imaginar la justificación de su existencia el ser humano.
Y así, y a partir de eso se generaron muchas formas de leer los cielos, ¿no? En México, pues definió o sea, dicen que fue el cometa de Moctezuma que definió que iba a existir pues, la caída del Imperio Mexica y la llegada de los españoles. Entonces, cuando tenemos una misión como para salir de la órbita, en este caso, este es un proyecto en que me invitaron literalmente a intervenir el cielo de la Cuenca de México. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿por dónde empieza uno? O sea, voy a intervenir un lugar que es el cielo. Y a partir de ahí empiezan las primeras preguntas que son, primero tengo que definir qué es el cielo, ¿no? ¿Y qué sucede en el cielo? ¿Cómo se forman las estrellas? ¿Cómo se forman los soles, el planeta, la luna? O sea, me he hecho una investigación siempre como hacia atrás, hacia hoy, qué se sabía, cómo se sabía, cuándo se supo. O sea, es como un proceso de investigación y empezar a definir, a encontrar cómo hemos definido el cielo. En ese proceso también hubo que hacer, pensé en todo lo que sucede en el cielo. Era increíble cuando contaba que me habían invitado a ese proyecto, lo primero que me decían, algo con drones. O sea, porque es como la órbita te tiende es lo que hay ahorita. Dije, no, ¿qué hay? ¿Cómo llegamos al cielo de alguna manera? Que fue las primeras formas en que incluso soñamos en salir a un cohete, que es increíble, porque la primera llegada a la luna es del siglo II y es en un texto de un escritor. O sea, las cosas que existían desde mucho antes y cómo se imaginaban el cielo. En un proyecto que estuvimos en Rusia con un grupo de artistas, en una parte de la investigación de por qué movía a los rusos en salir de la Tierra y llegar a la Luna, ¿no? Sobre todo salir de la Tierra. Una de las misiones que tenía Yuri Gagarin era checar si había ángeles y si los ángeles eran cuerpos más ligeros que los seres humanos. Y es literal, por los militares rusos, esa era la misión también de Yuri Gagarin. Y cuando regresó, lo primero que dijo fue, no había nadie. Entonces, como es todo un proceso de empezar a imaginar qué es lo que cuál es esa frontera de nuestra imaginación que llega o sea, que lo pone como límite el conocimiento y cómo la traspasamos, cuando el conocimiento llega hasta un punto donde la traspasamos. Entonces, buscando cosas que suceden en el cielo, siempre creamos cosmogonías, creamos esquemas, cómo nos explicamos aquello que es inalcanzable. Lo seguimos haciendo hoy en día con el Big Bang o con el coronavirus. Da lo mismo, nos lo dibujamos, lo interpretamos porque no lo podemos ver y no lo vamos a poder reproducir, ¿no? Entonces esta es una pieza que se llama Un segundo después, que es una bomba que lo que tiene está hecha de borosilicato, material de laboratorio, y tiene adentro lo que tienen adentro los fuegos artificiales. Entonces, un segundo después, cuando explote, el mundo no va a ser igual, como si fuera una bomba de guerra o como si fuera un fuego artificial. Se detonan emociones, se detonan sorpresas, se detonan ciertas cosas, es como se contiene. Entonces, en todo ese proceso de investigar, ¿qué hace un fuego artificial? Esta es una fotografía de una serie que se llama Otros Tiempos y que son fotografías del universo, pero son de fuegos artificiales, buscado en momentos del fuego artificial. Si el Big Bang genera, de pronto es una explosión y todo se esparce y se expande el universo, es igual que un fuego artificial que se echa la bomba y ¡pum!, se explota y estamos detenidos en la foto de ese fuego, el gran fuego artificial que es el Big Bang, ¿no? Y estamos atrapados ahí. Entonces, echar fuegos artificiales es contarle al Big Bang su historia, ¿no? Su decaída. Entonces, me creé para esta pieza una residencia en Tultepec. Aprender a hacer pólvora, aprender a hacer fuegos artificiales, aprender a hacer, y en el Inter iba generando piezas para poder intervenir el cielo con fuegos artificiales. Pero sucede algo con los fuegos artificiales, que es el fuego artificial llega, voy a decir colonias, y yo vivo en esta colonia, y en una colonia que está a 5 kilómetros de aquí ya hay fuegos artificiales, yo ya desde aquí no los puedo ver,
Tendría que subirme a un edificio, verlo desde una terraza. Es como los del 16 de septiembre. Ves los que están cerca de ti, los demás ya no los ves. Y si es el cielo de la cuenca de la Ciudad de México el que tengo que intervenir, tiene que ser algo que vaya más arriba y que lo puedas ver. Y el cielo es un espacio público, pero el cielo tiene muchísimas reglas. Es un espacio público donde no puedes hacer muchísimas cosas. Y en ese cielo había que, de pronto descubrí que es un lugar que tienes que pedir muchos permisos para hacer cualquier cosa. Entonces también fue todo un trabajo de gestión que sí no lo hice yo, me ayudó alguien más, que hay que ser muy creativo con el trabajo de gestión también, porque es cómo pido permiso para hacer algo en el cielo, ¿no? Y entre la investigación hubo también como la investigación de cómo mirábamos el cielo, y en el mundo mesoamericano el cielo se interpretaba como la bóveda celeste es al revés, es una bóveda invertida y el cielo nos está viendo a nosotros. Es como si todo el cielo fuera una esfera más que está allá, no estamos dentro de la esfera, y todas las estrellas son los ojos que nos guían. Entonces, a partir de ahí empezó todo un trabajo de diseño de ver qué hacer. Lo que quería hacer era un evento astronómico artificial, algo que veas y que digas, ¿qué es eso? ¿No? Y bueno, usando tecnología contemporánea y basándome en ideas y formas antiguas, y la tradición de generar los fuegos artificiales en México, que además tenemos una larga tradición y es un trabajo artesanal del cual viven cientos y cientos y cientos de negocios familiares, ¿no? Pues hicimos esto que es una esfera. Es un núcleo, bueno, es un núcleo, le llamamos el núcleo, es el núcleo de un cometa. Y el núcleo del cometa iba a sobrevolar sobre la Ciudad de México. Hubo que trazar una ruta, la constelación, cuál iba a ser la órbita del cometa, trazar, buscar los caminos, pedir los permisos, por dónde. Esa esfera iba volando debajo, iba cargada debajo de un helicóptero. Aquí el truco y la parte creativa también fue decir cómo lo resuelvo. Y era, sí, puedo hacer un cometa artificial con fuegos artificiales, pero cómo la cargo, cómo la llevo. Hay una ley que dice que tú no puedes llevar explosivos dentro de una nave, helicóptero, avión y demás, ¿no? Pero no dice que no los puedas cargar. Si tú cargas algo a 30 metros con un helicóptero, es distinto, ya es una carga, ya no está dentro, ya es más seguro. Si pasa esto, entonces hubo que trabajar con los de aeronáutica, con las reglas de aeronáutica, con los de fuegos artificiales de Tultepec, con la parte del software que se hace para detonar a distancia, la partitura de cómo se van a detonar los fuegos, escoger los químicos que lleva, los que no debe llevar, para que no, tratar de hacerlo menos contaminante, que se viera natural, o sea, son una serie de cosas, y todo para trazar en el cielo algo, trazar un cometa, que se viera algo a lo lejos, ¿no? Aquí hay algunas fotos que trabajé con muchísimos fotógrafos voluntarios, les repartimos, conseguimos permisos en diferentes azoteas de la Ciudad de México, donde repartimos a todos los fotógrafos, y había una torre de control que les avisaba por dónde iba a pasar y por dónde íbamos y cómo se iba trazando el cielo, y son fotografías que tomaron, y hubo fotografías también de público que de pronto surgió. Y la idea de ese proyecto, eso fue parte de un proyecto que se llama Proyecto Líquido, que lo hacía una fundación, Fundación Alumnos 47, y que era hacer intervenciones al espacio público sin avisar. Y es cuando el arte sucede y cómo reaccionas a eso. Y a cada quien le tocó un distinto lugar. Por ejemplo, Tania Candiani, que también está en la residencia de Sandbox, a ella le tocó el subsuelo. Ella, su trabajo fue en el metro. A alguien más le tocó Milpa Alta, a alguien más le tocó, o sea, cada quien le tocó un distinto lugar, o la Plaza de las Tres Culturas. Y era algo que sucedía sin que lo anunciaras. Aquí hay otra de cómo se iba viendo el cometa. Y se vio por diferentes lugares. Y vamos a está el cometa. Es
pues un pedacito de video que les voy a pasar. Y hubo muchas cosas que sucedieron en ese momento, ¿no? Bueno, desde volar sobre la Ciudad de México de noche, que cargando el cometa, justo al atardecer y esperar a que se hiciera la noche, me duró 40 minutos, recorrimos la ciudad. El piloto me decía, yo había volado debajo de las estrellas, pero nunca encima de ellas, ¿no? Encima del cometa, y íbamos detonando según yo iba viendo por dónde pasaba. Y también me di cuenta que hay cosas, o sea, todo lo hicimos en el límite absoluto de la ley de, ok, esto nos dan permiso, esto nos dan permiso. Tú no puedes soltar nada desde un helicóptero, avioneta, papeletas, papel, lo que sea. No puedes hacer nada de eso desde el cielo, no puedes soltar nada porque no puede caer al piso. Aquí, aunque sueltes fuegos artificiales, no cae al piso. Usamos un tipo de fuego artificial que no deja nada, ¿no? Hay cosas que sí dejan pues algún tipo de desecho. Y luego, bueno, al día siguiente apareció en redes sociales las webcams de México, la emergencia donde salió esto, qué fue, no sé qué, hubo un par de cosas, hubo una página de Facebook sobre el misterio de Iztapalapa, porque volamos mucho sobre Iztapalapa, hubo teorías conspiracionales increíbles y hubo muchos videos y demás que hicimos recopilación, y todavía de pronto hay alguien que se clava buscando, porque ¿cómo lo buscas? ¿Cómo buscas algo que hiciste que alguien lo vio y que no sabes ni cómo se llama, ¿no? ¿Qué título le pusieron? Entonces siguen saliendo cosas, seguimos armando un archivo, tenemos un archivo hermoso de las escenas de ¿qué es eso? No sé qué es eso, ¿no? Y de pronto tomaron y se ve así el cometa pasar a lo lejos, y súper bonito, la verdad. Y bueno, fue esa una pieza que fue compleja precisamente por definir cómo iba a suceder, cómo se va a registrar, qué significa el cielo, y cómo trabajar como todo ese proceso de qué voy a hacer en el cielo, que sea algo que sea no anunciado, ¿no? Y cómo se define un cometa y cómo se define una intervención al cielo. Y de ahí me brinco a otra que también fue compleja, que sobre todo por la cantidad de información que uno tiene, ¿no? Y por información que uno no maneja. Se llama buscar el centro, buscar con el centro, buscar el centro, ¿no? Que esto fue parte de una residencia que tuve en el CERN, en el Gran Colisionador de Partículas, en este lugar que no sé si han oído hablar de él, es donde descubrieron el bosón de Higgs, es la máquina más grande que ha hecho el ser humano. Se encuentra entre la frontera de Suiza y Francia. Y ahí en el CERN se aceleran protones, y justo esto que están viendo es la máquina donde está abierta, ¿no? Ahí lo estaban arreglando, he ido en 3 ocasiones, me ha tocado en función, cuando lo están actualizando, que hacen como todo un proceso, y esta máquina es la parte que está abierta, es donde justo colisionan, desvían las 2 líneas de los protones para que colisionen o hadrones o lo que sea, para descubrir cosas de altas energías. Ahí, bueno, pues todas las teorías de que se iba a acabar el mundo cuando lo encendían. Estas son las máquinas, le llaman catedrales. No sé si llegan a ver la escala de la escalera, pero es como llegar al tamaño de una catedral, pero es pura tecnología para que allá adentro recorran 2 protones. Y la ciencia que se hace ahí es extrema. Es extrema en conocimientos, o sea, es en el límite del conocimiento que tenemos. Entonces, hacer una residencia ahí te enfrentas a un tema que dices, sí, yo no soy física, y aunque me preparé para irme y pedí ayuda y tomé un curso como para artistas, creamos un curso, pedí en la UNAM que me hicieran un curso para artistas de física nuclear, en que nos explicaran, o sea, explícame el átomo otra vez, ¿no? Porque además yo sé que ya del átomo me voy al quark, al protón, al neutrino, a todas las partículas elementales, a todas las dudas que se tienen en el conocimiento, al menos entenderlo de alguna manera, ¿no? Tal vez no puedo hacer las fórmulas, pero sí puedo entender más de la física nuclear. Y fue un curso muy divertido, fuimos 5 artistas, y los artistas, el profesor decía, nunca había tenido artistas
o sea, un público o alumnos tan interesados, porque hasta era ay, ver, pero ¿cómo? O sea, por favor, déjame tomarle una foto al pizarrón, ¿no? Era así la emoción de estar descubriendo ese nuevo mundo, descubrir cómo se mueve un muón o un neutrino y por qué, y entenderlo, aunque no lo pueda explicar bien, me hizo llegar allá con un conocimiento base en que ya no iba a preguntar como las cosas básicas que me podía explicar un físico acá. Entonces, al llegar allá, además de que es un lugar que es fascinante, o sea, estos son los pasillos del CERN. El CERN se fundó en 1950 y tantos y no le agregan, no gastan un peso que no sea en nada, que no sea la investigación. O sea que los pasillos, las puertas, los letreros de los científicos siguen siendo los mismos. Han cambiado las computadoras, pero ni las sillas han cambiado, ni los pisos han cambiado. Nada más lo mantienen y nada más. Entonces gastan todo se va a la investigación. Y el departamento de arte es un escritorio con una silla, creo que ya creció a una mesa con 4 sillas, pero, o sea, y es más como la relación que tienes con los científicos y cómo te enseñan los experimentos y las preguntas, y son experimentos que son gráficos. Y es un anillo, el anillo por donde aceleran, el acelerador del CERN, es un anillo que son 8.7, casi 9 kilómetros de diámetro. Esos son como veintitantos, 27 kilómetros de circunferencia. Está a 100 metros bajo tierra. Y ahí es donde aceleran los protones. Afuera, o sea, si uno va a las oficinas, se ven oficinas, los laboratorios, demás, y todo lo demás está en esos puntos más oscuros que se ven. Son los puntos donde uno entra a esos 100 metros bajo tierra y donde tienen como que reciben la información y demás. El círculo chiquito es el primer acelerador que hicieron en los 50. Este es el último que fue ya de 2000, ¿no? De la época del 2000 para acá, y donde se hizo para hacer la descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Y que se hizo prácticamente para eso. Entonces uno se mete al CERN y pasas a un mundo y sales del CERN y los aviones pasan, se cruzan, hay vacas pastando, las suizas te venden queso, está la vida, o sea, es como algo que está pasando en otro lugar. Y en una explicación que me hizo, y esta es una de mis fotos del pizarrón, uno de los científicos explicando, o sea, entendiendo por qué tiene que estar tan profundo, que además para no alterar la lectura de todo lo que reciben ellos de información, otra también es para protegernos, porque claro, cuando se hace la aceleración de dos de los protones y que da una velocidad inmensa, casi alcanza la velocidad de la luz, que llegan a energías que son mucho mayores a la del centro del Sol, que además van en un tubo, o sea, como una especie de tubo donde viajan, es un vacío que es más vacío que el vacío intergaláctico, ¿no? Y todo eso lo hace el ser humano. Es como el lugar donde sientes que toda la seriedad del mundo está sucediendo ahí, algo grave en el sentido de serio, algo intenso está sucediendo. Y por otro lado, pues no, también son gente, también son personas, pero también es cuando ves que dices, hay científicos de todas partes del mundo, de todas partes del mundo, de todos los países, que incluso países que están en guerra, de religiones, de razas, y todos están trabajando por el mismo objetivo. Y están trabajando juntos. Y no hay, o sea, obviamente hay egos y pleitos de científicos, pero en el fondo lo que uno ve es como sí podemos trabajar todos juntos. Y está el que está trabajando el vacío, y está el que está trabajando el cable y el protón y el que lee las informaciones y demás. Y en este esquema, lo que me explicaba uno de los científicos, que de hecho es uno de los científicos mexicanos que trabaja ya en el experimento de Alice, es que el protón al acelerar, dar vuelta, pues funciona como funcionan pues las bobinas de imán, o sea, dando la vuelta genera un campo electromagnético, y ese campo electromagnético se vuelve como un torus, ¿no? Alrededor. Pero
es uno hacia un lado, hacia el otro, son como dos donas de campo electromagnético, que si no estuviera protegido por los 100 metros bajo tierra, por esas grandes cámaras de cemento, ¿no? Es que un túnel de un grosor impresionante de cemento y de protección para por donde gira el protón. Dice, si no estuviera protegido, pues causa una radiación y el único lugar seguro sería el centro, porque es donde se crea el cero y el cero y el infinito. Y hay como una, pues es el único punto seguro. Entonces, la pregunta obvia era, ¿dónde está el centro? Ni idea. Me decían, no sé, pues tal dice que cae en su casa. No sé, porque claro, para trazar el círculo, pues los topógrafos de hoy no usaron un compás gigante y dijeron, desde aquí me apoyo, ¿no? O sea, se traza de otra manera. Entonces, el centro del CERN no estaba indicado ni siquiera en los planos del CERN. Entonces, soltamos una convocatoria con varios científicos a decirles, vamos a buscar el centro. Y al principio, pues la respuesta fue como, o sea, lanzamos el correo interno en el CERN y al principio fue como de, uy, no sé dónde quede, pues tal vez pregúntenle a tal o tal vez el metrólogo, hay un metrólogo en el CERN, él sabe. Y a la segunda, todos volvían a mandar otro, pero ¿cómo? ¿Lo vas a buscar? Pero ¿va a ser el centro gravitacional o va a ser el centro geométrico? Pero el centro, sabes que no es completamente circular el CERN, pero está inclinado 2 grados, porque tenían que inclinarlo por lo que encontraron en el subsuelo cuando lo hicieron, ¿no? Pero no sé qué, y se empezaron a apuntar, y entonces sacamos el centro de muchas formas, buscamos cuál era el centro en las coordenadas del CERN y luego en las coordenadas GPS. Y hicimos una procesión en búsqueda del centro, lo saqué de sus cubículos, nos fuimos caminando y esto es lo que hay en el centro. Un campo de pasto, es un campo donde siembran, este punto era el centro tal cual, el pasto y el cielo, no hay nada. Y está al lado como a 20 metros de un campo de golf. O sea, cayó en un lugar donde siembran trigo, a veces siembran maíz. Resulta que el terreno pertenece al CERN, porque el CERN compró muchos terrenos cuando se hizo. Se lo rentan a una granja y los científicos a la fecha compran de ese pedacito del CERN, compran las cosechas de ese pedazo y hacen su pan del CERN y hacen no sé qué, pero ir a ese lugar, encontrar el punto donde fue el centro, lo magnífico fue que todos decían, bueno, me toca, yo me quiero parar en el centro, y se paran en el centro y se hacían así como de, estoy en el centro, ¿no? Así como de, todo gira alrededor de mí. Y era nada más simbólico, y era cómo buscas el centro. De ahí surgieron varias piezas, algunas en video, esta es una de las piezas que surgió y que yo quería trabajar con eso que es lo invisible. Son capelos de borosilicato también y son imanes de neodimio, ahí se llegan a ver apenas, son de 2 milímetros de diámetro por uno de grosor. Están bañados en oro de 14 quilates y los capelos se sostienen por la pura fuerza del imán. Entonces hay que ponerlos de imán por imán, es un trabajo obsesivo, puede llegar a ser muy obsesiva. Y la idea era formar ese círculo de oro que crea un campo electromagnético, por supuesto, muy débil, muy invisible, pero que es esa fuerza invisible la que lo sostiene y atraviesa cualquier compartimento, cualquier caja donde queramos nosotros definir que existe algo, siempre hay algo que se escapa. Y para mí, esa es la metáfora del conocimiento, que no es solo lo que la pieza se llama dividirse en el tiempo, y es que queremos dividir las cosas, nombrarlas y decir, esto se acaba aquí, la taza se acaba donde está esto, pero sin embargo siento su calor del café que tiene adentro y es distinto a cuando tiene otra cosa adentro, ¿no? Es algo invisible que traspasa todo, tiempo y espacio. Entonces de ahí surge esta pieza y surge con esa también como una investigación del significado del centro. Entonces, en el proceso creativo a veces las misiones son impuestas, como el laboratorio de arte, bueno, tienes que explorar este espacio, ¿no? El videojuego.
y otras, o la invitación a intervenir al cielo de la ciudad, y otras son como las que uno dices, bueno, pues ahora mi misión va a ser encontrarme con el centro y entender dónde está el centro. Porque algo fascinante que hubo con el CERN fue descubrir que, por eso tienen 1 milímetro los imanes, es que el anillo del CERN, que mide 27 punto tanto de fracción, digamos que es 27 kilómetros para redondearlo, no mide 27 kilómetros siempre, mide 27 kilómetros más 1 milímetro cuando hay luna llena. Y eso es por la fuerza de gravedad. ¿Y por qué sucede? Porque el anillo completo crece con la gravedad, así como las mareas. Y es que todo crece con la gravedad, con la posición de la luna. Se deforma hacia un lado o hacia otro, más hacia un lado, más hacia otro, como las mareas. Nosotros también, y nuestras mesas también, y la computadora y todo, pero también crece la regla. Entonces no podemos medirlo. Pero el protón no crece. Las partículas subatómicas no crecen. Entonces, de pronto, cuando la arrancaron, había una inconsistencia mes con mes. Decían, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, está mal algo en nuestro dato. ¿Qué está pasando? Y curiosamente, además, eso va para las mujeres, es en donde investigaban esto, era un equipo de puros hombres. Entraron mujeres y estaban investigando qué era para ver cómo solucionarlo. Entró una mujer y el día 1 vio las gráficas y dijo, está bien claro, es la luna. El ciclo lunar lo conocemos mejor. Ellos se estaban pensando si era un tren que pasaba en algún lugar, qué estaba pasando, y no le habían dado que era la luna. Y al final, pues era la luna. Crece el anillo 1 milímetro cada que hay la luna llena, y ese milímetro lo tiene que recorrer el protón, entonces parece que baja de energía. Y 1 milímetro para nosotros no es nada, pero para un protón es muchísimo, ¿no? Aunque vaya a la velocidad de la luz. Entonces, el centro del CERN se mueve con la luna. No es siempre el mismo, siempre está en un espacio de 20 centímetros. Alrededor de esos 20 centímetros se va moviendo el centro del CERN. Entonces, hablamos mucho en el CERN sobre el centro y cómo el centro era móvil, y el centro solo depende de cuál sea en qué órbita estás y cuál es tu circunferencia, o sea, en qué circunferencia estás para encontrar el centro. Entonces, buscando encontrarte con el centro, o sea, cómo te encuentras con el centro. Si el centro además siempre lo percibes, todo lo percibes como desde tu centro, porque aunque te digan que hay otro centro, tu mundo lo percibes desde ti. Entonces, todo está alrededor de ti. Entonces, tenía la misión de encontrarme con el centro, ¿no? Con algún centro que sucediera. Y esta misión me llevó a investigar, ok, alrededor de qué giramos, qué gira alrededor de qué, ¿no? O sea, la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna alrededor del Sol, pero el Sol alrededor de la galaxia no sabemos alrededor de qué gire, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y existen centros físicos, existen centros temporales, o sea, sucesos que suceden como en cierto momento, y dividimos los espacios, y esa es la forma de que investigamos el planeta, las estrellas, todo, uno de los espacios que dividimos, no solo las fronteras geopolíticas, sino también pues tenemos un ecuador, ¿no? Que es donde suceden los equinoccios, los solsticios, los trópicos de Cáncer y Capricornio, y que además nos marcan los cambios de las estaciones, o sea, son puntos en medio, puntos de centro. Entonces, el objetivo del proyecto era hacer irme a encontrar con el centro. Y ese centro, ¿cuál iba a ser? Era el día del equinoccio, cuando el sol está en el cenit. No sé si sepan o recuerden que luego a mucha gente se le olvida. Bueno, el sol viaja, no siempre sale por el mismo lugar, porque la Tierra tiene un eje. Ese eje, si el sol está acá y el eje está así, pues está pegando en el trópico de Capricornio. Si está del otro lado de la órbita, pega en el norte, en el trópico de Cáncer, el sol directo, que son los solsticios. Y cuando está en los lados y es completamente perpendicular el eje con el sol, o sea, el eje estaría
como así, ¿no? Como el lápiz, y está allá. Entonces no tienes ninguna parte del lápiz está más cerca del sol. Todo está, todas las partes del eje están a la misma distancia del sol. Y eso hace que sean los equinoccios, que es que el día y la noche duran lo mismo. Ya el poquito giro de la órbita es suficiente para que empiece a salir un poco más abajo el sol o más al norte. Bueno, entonces el día del equinoccio es cuando en el Ecuador, en medio de la Tierra, el sol se pone en el cenit, sale completamente en el este, se mete completamente en el poniente y divide la bóveda celeste en dos. Y en el punto que está en el cielo pasan todos los fenómenos. El más clásico es no hay sombra, porque el sol pega por todos lados, cualquier elemento vertical no tiene sombra, pero se hace una especie de ojo de un huracán. Ese ojo de huracán crea cierto silencio, no hay nubes y normalmente se despeja todo. Cuando pase el sol, cuando he estado como 13 años investigando el sol en el cenit, ya de cada que hay un sol en el cenit, tratar de verlo y ver qué pasa. Y todo esto nació de leerlo en alguna novela. Es la famosa también calma chicha de navegar. Entonces dije, bueno, hay que ir a estar justo en ese momento, navegar por la línea del Ecuador, en el momento que está en el sol en el cenit, sin tierra a la vista. ¿Y qué sucede en ese momento? No tienes ningún referente que no sea el GPS para saber dónde estás. Es una manera de buscar un lugar que tiene que ser en un tiempo y momento y lugar preciso para que ahí no sepas dónde estás. Y esa era la búsqueda, ¿no? Y en ese momento está el sol, la embarcación, el mástil del velero y el fondo de la tierra alineados en una misma línea, ¿no? Claro. Entonces fue una expedición, fue un astrónomo, que es el director del Instituto de Astronomía de la UNAM, fue el curador, fue un cronista, un compositor, una chava la encargada de producción, un fotógrafo submarino y un fotógrafo, no submarino, obviamente, ¿no? Porque quería tomar qué pasa con el cielo arriba, qué pasa con el cielo abajo, ¿no? Ver todo el fenómeno. Esta expedición la hicimos en 2017 y lo que hubo también es que ubicar como un lugar específico, encontrar la hora, que no es la hora del reloj, porque pues esas son las horas políticas, ¿no? Es cuál es la hora precisa en que voy a tener en ese lugar el sol en el cenit, estar en cierto cuadrante, porque lo que hicimos fue contratar un satélite para que nos tomara una foto en ese preciso momento. Entonces forramos la embarcación de mylar para que en el momento que estuviera el sol en el cenit, le hiciéramos un espejo al sol para que hacerle como el reflejo al sol para que en ese momento cuando pasa un satélite nos tomaba una foto y lo que viéramos fuera el sol depositado sobre la superficie del mar, ¿no? Ahí está la foto, es una foto que son creo que 10,000 píxeles, o sea, no sé, o sea, la resolución es tremenda, no se ve. Cuando se expande y se hace en 3 metros por 3 metros, 270 es como la tengo impresa, ese puntito que ven ahí, ese puntito blanco, somos nosotros. Y tiene un destello de luz y es la embarcación. Y esa fue la pieza, conseguir el satélite que tomara la foto y se ve el reflejo. Se ve el reflejo perfecto del sol y es el sol justo en el momento del sol en el cenit alineado con la Tierra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hubo textos, hubo video, hubo una serie de piezas, pero fue como combinar todos los procesos para llegar y ese es el momento de estar en un centro, ¿no? Y que también tiene relación con decir cómo lo convierto o sea, no fue solo la búsqueda del concepto del centro, sino de la importancia de esos momentos que nos marcan, ¿no? O sea, que son
que en culturas antiguas tenían que ver con los momentos en que pasaba el sol de un solsticio, en que se sabía que regresaba hacia otro lado, en que se convierte en motivo de un ritual, en el motivo de no solo de un ritual, sino también de un momento que divide un pasado y un futuro. Es un presente, es marcar un instante. Y un poco para abordar hacia los procesos creativos, esto es lo que hago yo, estos son parte de mis bocetos que los hago para entender lo que estoy haciendo, que son bocetos de qué se relaciona con qué, cómo lo estoy haciendo, qué es sonoro, cuáles son las órbitas. Me hago muchos esquemas para encontrar qué es lo que está pasando y este fue como el esquema final de todo el proyecto de Esperando el Relámpago, que es una exposición que se presenta pronto en León y que estuvo en el Laboratorio Arte Alameda y que se presentaron esas piezas del centro y demás. Estos son otros tipos de esquemas, como tratar de entenderlo y tratar de intercambiar. O sea, ahorita yo estoy en la metáfora del cielo, nunca, no solo estoy en ella, ¿no? O sea, también de fenómenos meteorológicos pueden ser, o sea, casi siempre algo que tiene una regla natural, no una regla humana. ¿Por qué? Porque si pienso que el proceso creativo está surgiendo como un huracán y me está dando una revolcada, bueno, tengo que ver dónde fue la convergencia continental donde se creó la tormenta tropical. Y me tengo que regresar ahí y tengo que ver hacia dónde va. Y cuando el huracán, cuando me va a atravesar la calma, donde dices, ok, ya veo que el desastre que hice y hacia dónde va la reconstrucción. O sea, es como todo un proceso de tratar de entender cómo estoy pensando las cosas, ¿no? Estas son mis partituras con el compositor. Yo le digo, es que necesito el momento de cuando poco a poco se encienden las luces de las ventanas en la ciudad y tiene que ser ese sonido de cuando se van prendiendo las luces de las ventanas de la ciudad y al mismo tiempo un fotón se escapa del centro del sol. Entonces, trabajamos así de, no te voy a decir con que hace así, pic o pac, o que el tono. O sea, es esas dos cosas que suceden al mismo tiempo, ¿no? La espuma que se diluye de una bebida caliente y el principio de incertidumbre aplicado al tiempo-espacio, ¿no? Que da la órbita de tal. O sea, cómo trabajar con esas ideas, porque no voy a encontrarlas. El ponerme una pregunta que no voy a encontrar me obliga a trabajar en ese límite del conocimiento donde lo que hace el arte y el proceso creativo es darle sentido. Y esa es la pregunta de cómo llegar allá, cómo llegar a ese límite del conocimiento. Y a mí me lo han dado los científicos y me lo han dado los astrónomos. Y esta imagen, con esta quiero cerrar, que es esa de silencio, personas durmiendo de día. Yo amo ese letrero que está en el observatorio de Tonancintla. Y es claro, o sea, trabajas toda la noche en el telescopio, que es donde viajas y viajas al espacio exterior y viajas en el tiempo, porque en el telescopio estás viendo el pasado también, y el telescopio es como el timón de esa nave que es la Tierra y es por la que estás viajando. Es como de pronto tienes el timón para ver hacia dónde vas, ¿no? Y cómo estás viajando. Y el día siguiente, y no puedes navegar si hay nubes, y no puedes navegar si hay no encuentro mi mouse, aquí está. Y no puedes navegar si hay, ya la será. Déjame, hago esto para poder entender dónde están ustedes y verlos. Ya. Y es, ¿dónde está pues sí, ¿dónde estamos? Es como, ¿dónde está la poética de ese conocimiento al que llegas con toda esta información? Porque además algo bellísimo y que sí creo es que lo que nos une diferentes disciplinas, al final si uno rastrea para atrás, para atrás, para atrás, la pregunta original de por qué hago esto, qué estoy buscando, sobre todo entre científicos, en tecnología, en diseño, en artes, bueno, es crear el mundo, pero entenderlo y al final te remite a la pregunta original de quiénes somos y por qué estamos aquí.
que es una pregunta que cada quien busca su camino cómo contestar. Pero también tenemos formas distintas de explicarnos el mundo, lenguajes distintos de explicarnos el mundo, y cuando nos damos cuenta que al final es la misma duda y que no vamos a responder, que siempre vamos a encontrar en un límite más, y en un límite más, y en un límite más, ¿no? Es donde se vuelve fascinante la colaboración, porque ya ahí ya estamos en este límite de conocimiento donde siempre y en todas las épocas se ha pensado que no, ya sabemos, así como ya sabemos que el origen del universo fue el Big Bang. Y pues también en algún momento pensamos que, claro, la Tierra gira, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y claro, si yo lo pongo a ver, parece que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y no los culpo, por supuesto, para mí sigue girando y decimos sale el Sol y se mete, no dijimos nos echamos para atrás con la órbita, ¿no? O sea, seguimos incluso en el lenguaje diciéndolo. Y dices, y tal vez el Big Bang se cae. Un día se caiga el Big Bang y digan, pues no hay Big Bang, ¿no? Siempre no. Y me encantaría vivir ese día, porque nos transforma todo lo que ya nos imaginamos, ¿no? Y nos pone otra vez en contacto hacia adentro, de entonces, ¿quiénes somos si no venimos del Big Bang? ¿Quiénes somos si no venimos de tal religión, de tal? O sea, empieza a ser una mezcla que la pregunta se vuelve compartida y nos reposiciona en donde estamos parados, ¿no? Y son momentos para seguir creando. ¿Sí? Pues eso. Muchísimas gracias, Ale.